Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre amado, por tu provisión de esta semana, por el cuidado que has tenido con nosotros. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo esta reunión. Pedimos también una bendición especial para el pastor, para que todo lo que se hable en esta reunión sea, Señor, dirigida por ti. Espíritu Santo, te damos gracias también, Señor, y te pedimos que Espíritu Santo nos des entendimiento para poder aprender más y más de tu palabra. Aleluya. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Padre amado, para que tú seas hablando a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por todas tus misericordias, Padre, por toda tu bondad, mi Dios, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, venimos confiadamente en tu sacrificio, Señor, en el sacrificio de Cristo, Señor, venimos confiadamente, Padre, depositándonos, bendito Dios de gloria, en ese sacrificio, en ese amor, en esa misericordia, bendito Dios. Padre, nos humillamos delante de ti. Nos rendimos delante de tu presencia, papá. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestras maldades, Señor. Purifica nuestros corazones, nuestras mentes. No queremos fallar, Señor. No queremos retroceder. No queremos apartarnos de tu camino. No queremos, Señor, dar la espalda a tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes, fieles a ti, mi Dios. Oh, papá, haz esa obra en nosotros. Esa obra tan preciosa, Señor, esa obra tan necesaria, Padre, en nuestras vidas, que podamos entender tu palabra, que podamos entender, Señor, el propósito, bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús. A cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, yo los pongo en tus manos. A los que han de escuchar también, mi Dios, los pongo en tus manos, papá, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, que tú nos des el crecimiento, Señor. Que tú, Padre mío, nos sostengas con tu diestra poderosa. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, añade sabiduría, añade revelación, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden saludar, mis hermanos, pueden saludar. Que Dios les bendiga. Pueden dar una palabra de bendición a todos los hermanos, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Ruthcita. Bendiciones. Priscila, Marlene, Joel. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Darío, Dios te bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, Estamos mis aquí en la hermanos. presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio, el seminario de los profetas, ¿verdad? A mí me llena de mucha satisfacción, hermano, este seminario. Me llena mucho el corazón, porque fíjese que no solo es que hemos aprendido más, sino que hemos entendido más. Hemos ido entendiendo, hermanos, cómo funciona el ministerio, uno de los ministerios, hermanos, como lo son todos, ¿verdad? Todos los ministerios son valiosos, pero vamos viendo cómo funciona el ministerio profético, cómo el ministerio profético obra, hermano, cómo se manifiesta, cómo el Señor usa este ministerio. Y vamos viendo también, hermano, aprendiendo de la vida de los profetas del Señor. No podríamos decir de los grandes profetas del Señor, hermano, porque a la final todos somos pequeños, ¿verdad? Y como dijo el apóstol Pablo, todos somos pequeños delante del Señor. Y si algo de grandeza hay en nosotros, es lo que Dios mismo ha puesto. O sea que no podemos gloriarnos nosotros de decir que somos grandes en el Señor. Somos pequeños.
Y somos lo que somos por la gracia de Dios, porque a Dios le ha placido darnos esa gracia. Y si aún no pecamos, es porque la mano poderosa del Señor nos sostiene. Y si todos estos hombres pudieron, hermano, llegar a servir así al Señor de esa manera tan entregada, no fue porque en ellos estaba eso, sino porque Dios, hermano, lo puso. Si alguien es fiel al Señor es porque Dios mismo pone eso en el corazón, esa entrega, esa fidelidad. Y eso me habla mucho, hermano, de un propósito. Me habla mucho de un propósito. Fíjese que alguien me preguntaba acerca del libre albedrío. No vamos a hablar hoy acerca del libre albedrío, pero valdría hacer, hermano, un video o una charla o un seminario, o algo, hermano, no tan extendido, ¿verdad? Acerca del libre albedrío. Pero alguien me preguntaba y me decía, los discípulos de Cristo tuvieron libre albedrío para seguir al Señor, para seguirle. Y fíjese que si nosotros lo vemos bien, Jesús primero les invita, les dice, ven y sígueme, como dejándoles la opción, de seguir o no seguir al Señor. Hermano, escuche bien porque quiero regalarle una perla. Dice que Cristo les dijo, vengan y síganme, a cada uno de los discípulos, la palabra lo dice. Parecería que es optativo, parecería que es, hermano, que ellos pueden decidir seguir o no seguir al Señor, parecería así. Pero acuérdese que cuando Jesús dio de comer, o Cristo dio de comer a los 5,000, acuérdese que se fueron al siguiente día porque Cristo les dijo, ahora sí coman mi carne, beban mi sangre, y ustedes me buscan solo por la comida, les dijo. Desde ahora van a comer verdadera comida y verdadera bebida, les dijo, que es mi carne y mi sangre, lo que Cristo estaba diciéndole a la multitud. Entonces la multitud dijo, este está loco, y se fueron. Y nadie los detuvo. Nadie los detuvo. Se fueron. Pero fíjese que Cristo también les dijo a los discípulos, ¿por qué dudan? Les dijo, si quieren ustedes también pueden irse. Váyanse. Y ahí Pedro habló. Y dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y lo que me encanta es la respuesta de Cristo, que le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Fíjese, Cristo les estaba dando la opción a que ellos puedan irse. Les estaba dando la opción a que se vayan, pero ¿quién no les dejó ir? ¿Quién no los dejó ir? Fue el Padre. El Padre que envió su palabra a la vida de Pedro y le reveló que apartado de Cristo nada pueden hacer. Entonces el Padre los sostuvo, los retuvo, no los dejó ir. Por eso es que no podemos añadirle nada, hermano, a nadie de fidel. Por más fiel al Señor que sea, no se le puede añadir y decir, wow, qué fidelidad ese hombre. No, más bien, qué obra tan grande, qué obra tan hermosa la de Dios, que lo sostiene, que lo cubre, que lo guarda, que no permite que se aparte del Señor, hermano. Fíjese, es algo tan hermoso, es el Padre, es la obra del Padre en cada uno de los corazones. Amén. Otro día dejaremos para el libre albedrío, para hablar acerca de eso, si existe o no existe, si hay o no hay, si es que hay, en qué circunstancias se da, si es que quién llama, quién perfecciona, de quién es la obra. Amén. Bueno, fíjese, hermano, que estamos hablando acerca ya hemos hablado acerca del profeta Eliseo, ¿verdad? La semana anterior. Si usted dirige su mirada aquí, hablamos acerca de ya, hermano, estamos 10 profetas, ¿sí? Estamos ya con el profeta número 10 y hoy día nos toca, hermano, hablar del profeta Jonás. Algunos no sabían tal vez que Jonás fue profeta, pero sí, Jonás, hermano, fue un profeta. Jonás está contado entre los profetas menores en el libro del Tanaj, en el libro judío. Jonás es contado está entre los profetas menores. Pero es un profeta, hermano, muy honrado en el pueblo de Israel. Es un profeta, hermano, que nadie duda que verdaderamente haya sido un profeta de Dios.
Pero de que Jonás tenía un problema en su corazón, sí, hermano, porque como todo, cada uno de los profetas que fuimos viendo, ¿verdad? Si usted vio en cada uno de los profetas había algo porque eran hombres, eran personas, hermano, que tenían temores, dudas, tenían que luchar, hermano, con cosas en su corazón también. Y eso es lo más hermoso para nosotros, para mí, hermano, esto es lo más hermoso porque me deja entender lo que dice Santiago, ¿verdad? Que Elías era un hombre como nosotros, dice, aquí en esta tierra, fue un hombre como nosotros, ¿verdad? Y así cada uno de los profetas, esa es la obra de Dios. Entonces, Jonás, hermano, es un profeta muy honrado también en el pueblo de Israel. Y es un profeta que trae muchas lecciones también a nuestras vidas. Hermano, hemos predicado varias veces acerca de este libro, el libro de Jonás, el que lleva el propio nombre del escritor. Hemos hablado, hermano, acerca de este profeta. Y usted ha escuchado desde pequeño, hermano, que a Jonás le comió un pez, ¿verdad? Entonces, hermano, hay enseñanzas vitales, hay enseñanzas hermosas acerca de este profeta. Fíjese que este profeta ejerció su ministerio, su llamado, eh, en los reinados, fíjese, aquí está Joram, ¿sí? En el reino de Judá y en el reino de Israel. Fíjese, entonces en la hojita que le estoy compartiendo, perdón, Joás, yo estoy mal. Joás y Amasías, ¿verdad? También lo ejerció, hermano, hasta Jeroboam II. Fíjese. Ahora, hay hermano, un pensamiento de dónde, de quién es Jonás o quién fue Jonás. Fíjese que en el pueblo de Israel hay un pensamiento acerca de que Jonás fue el niño que Elías resucitó. ¿Sí? Acuérdese que Elías resucitó un niño. Hermano, había una mujer que no podía tener hijos y hermano Elías profetizó y fue así, tuvo un hijo y después este muchacho falleció. Entonces Elías fue y lo resucitó. Aparentemente, hermano, la tradición judía dice que es ese niño, Jonás. Pero hay la genealogía de Jonás, hay hermano, la historia acerca de Jonás, quiénes fueron sus padres y todo. Algo también interesante que hay que resaltar antes de empezar ya con la lectura bíblica, es que el libro de Jonás se lee, hermano, todos los años. Todos los años este libro se lee en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cada año en el día de la expiación, en la fiesta del Yom Kippur, dice, ¿verdad? Cada año se lee completamente este libro. O sea que este profeta, hermano, es un profeta honrado dentro del pueblo de Israel. Amén. Y que trae muchas enseñanzas. Ahora sí, abran su Biblia, vámonos, hermano, al libro de Jonás. Abra su Biblia ahí. Y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Les voy a compartir la pantalla, hermano, de la Biblia para que puedan leer los que están conectados directo al celular. Amén. Vamos a ver, Marcita, ayúdanos leyendo, por favor. Empecemos con usted. Jonás 1:1. Ahí tenemos en la pantalla del Zoom. Vamos ahí. Jonás huye de la presencia del Señor. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que nos dé sabiduría y conocimiento y entendimiento. Amén. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis,
para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con Helio, con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y lanzar... ¿Dónde está? Averiguar para... A ver, se saltó esto. En el 5, comenzaron a clamar cada uno a su Dios A ver, y a lanzar al mar los lo que había en el marineros barco. aterrados, a lanzar al mar los que habían en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Amén. Hasta ahí nomás, Marcita, gracias. Antes de empezar yo a profundizar un poquito en esto, quiero escuchar, a ver, nosotros les dejamos de consulta acerca de esto. ¿Alguien consultó algo acerca del profeta Jonás? ¿Alguien hizo esa labor? ¿Mm? ¿Nadie? ¿No? Sí, sí. A ver, Ruthcita, diga nomás. Amén. ¿Le leo todo o le leo un pedazo? Resúmale nomás. Dice que la misión de Jonás fue un hecho de importancia simbólica que tuvo el propósito no solamente de hacer comprender a Israel la posición de los gentiles en el reino de Dios, sino también de representar el día en que los paganos que obedecieran la palabra de Dios se reunieran en fraternidad para gozar de la salvación preparada en Israel para todas las naciones. O sea que Nínive, en otras palabras, se podría decir que eran gentiles, que no eran el pueblo de Dios. Amén. Eso Sí, es lo sí. que yo considero. Eran asirios. Ajá. Eran asirios. Prácticamente era un pueblo enemigo. Era un pueblo enemigo de Israel. Pastor, ¿Sí? sí se escuchó. Sí se escuchó. Amén. Eran asirios, eso te decía Ruthcita, y para todos, amén, parece que se perdió la conexión un momento. Sí, eso decíamos, gracias Ruthcita. Los de Nínive eran asirios, era un pueblo, hermano, un pueblo enemigo de Israel. Acuérdese que los asirios, hermano, también eran un pueblo, podríamos decir, hermano, que eran sanguinarios, era un pueblo sin temor de Dios, tenían muchos dioses, ¿sí? O sea que ellos no conocían, no sabían acerca del Señor. ¿Alguien más consultó algo? Quiero darle oportunidad para que después no me diga, pastor, no me dejó hablar, ¿verdad? A ver, quiero que alguien más que haya hecho, hermano, haya consultado. María Elena, siga nomás. Pastor, que también de lo que habló la hermana, y también al final los que estaban en la embarcación, Ya. también fueron ellos, reconocieron que Jehová era realmente un Dios verdadero, ¿no? Porque ellos vieron
realmente reconocieron, digamos, su poderío. Amén. Y ellos dicen que ofrecieron sacrificio a Jehová y no a los dioses falsos. Entonces, ellos pudieron ver realmente quién era Jehová. Como que fue un propósito, ¿no? Como que fue un Ajá. propósito. Para Fíjese. los que, digamos, que adoraban a otros dioses, que Amén. no eran el pueblo de Dios. Fíjese que aún en la desobediencia de Jonás, hermano, el Señor saca provecho. Porque realmente, hermano, el Señor mueve todas las cosas. Y aún en la desobediencia de Jonás, fíjese que el Señor hizo algo hermoso, que fue, hermano, que Jonás, siendo profeta del Señor, sin querer queriendo, hermano, como dicen por ahí, sin querer queriendo, fue a evangelizar, hermano. Le mandaron a Nínive, pero fue a evangelizar, hermano, a unos marineros ahí en una embarcación. Fíjese, fue a evangelizar allá, sin querer, hermano. Pero esa gente era muy supersticiosa. Y fíjense que Jonás, conociendo al Dios verdadero, hermano, se fue a dormir. Y esa gente, hermano, empezó a clamar a sus dioses, al que responda primero, hermano. Y ahí ellos se dieron cuenta, como dice María Elena, ¿verdad? Que fue el Dios de Israel, el Dios de Jonás. Ese fue el Dios que verdaderamente calmó la tempestad. Porque el Señor, hermano, ahí Jonás lo dice, Él es el Señor del mar y de la tierra. ¿Sí? Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Quiero dar oportunidad a alguien más. ¿Alguien? Gabriela, Mayrita, Darío, Joel, Marlene. ¿Alguien más? Buenas noches, hermano. Dios le bendiga, Mayrita. Siga nomás. Bueno, algo de lo que yo estaba más o menos viendo era que, o sea, el pueblo de Nínive al final, o sea, sí se arrepintieron al escuchar la palabra de Dios que a través de Jonás. Entonces, eso nos hace pensar, o sea, que Dios es tan misericordioso que a pesar de que somos pecadores, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, el Señor ve nuestro corazón y nos perdona. Amén. A pesar que eso no le gustó mucho a Jonás al ver que él no, o sea, él quería que les destruyera ese pueblo, ¿no? Les quería Jonás. Y también acerca de que cuando Dios no les destruyó, o sea, Jonás, hay esa parte que decía que Jonás salió del pueblo de ahí de Nínive y Dios le llevó a un monte y Dios hizo crecer un árbol para que le tapara de la sombra, para Una que no le coja calabaza. mucho el sol. Ajá. Pero después Dios mandó un gusano y destruyó eso enseguida, ese árbol, como decir. Y Jonás tuvo mucha pena del árbol. Y Dios le dice que si él tiene pena de ese árbol, ¿por qué no puede tener pena de ese pueblo también que se arrepiente? Amén. Amén. Ajá. Sí. Eso Muy más o bien. menos que estaba Sí, viendo. ese es un resumen de la historia, ¿verdad? Está bien. Muy bien. Hermano, en qué consiste el libro de Jonás, el servicio de Jonás? ¿En qué consiste? No aparece mucho, hermano, en la Biblia. El libro de Jonás no es muy extenso, ¿verdad? Es un libro pequeño relativamente, pero ¿en qué consiste? ¿Qué encierra el libro de Jonás? Hermano, si usted se da cuenta, lo que encierra el libro de Jonás es el carácter de Dios. El carácter de Dios y el carácter del hombre. De cómo Dios obra y cómo obra el hombre, ¿verdad? Jonás estaba muy resentido, Jonás estaba muy herido, Jonás estaba, hermano, muy disgustado contra Nínive. Pero el carácter de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, Dios es un Dios clemente y compasivo, rápido para la misericordia y tardo para la ira, que siempre está esperando, hermano, que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. Siempre está esperando que nosotros, hermano, estemos poniendo nuestra mirada en Él. Hermano, la misericordia de Dios para el mundo entero, porque como bien lo dijeron, Nínive no era parte del pueblo de Israel. Y ahí nosotros podemos ver la figura, ¿verdad? Que nosotros tampoco fuimos parte del pueblo de Israel. Tampoco somos israelitas nosotros, ¿verdad?
pero la misericordia de Dios ha sido tan grande y siempre se ha manifestado. Eso cambia, hermano, mucho la concepción que la gente tenía antes acerca de Dios, ¿verdad? De un Dios castigador, un Dios, hermano, que estaba todo el tiempo enojado, todo el tiempo disgustado. Por eso es que cuando Cristo viene, hermano, nos presenta ya no un Dios, hermano, disgustado, sino nos presenta un Padre amoroso, un Padre compasivo, pero también un Padre, hermano, que Él se agrada de la obediencia, se agrada de la santidad. Es un Padre, hermano. Es nuestro Padre a través de Cristo. Entonces, el libro de Jonás, hermano, habla acerca de ese carácter, el carácter de Dios, ¿sí? Tal vez, hermano, yo sé que más de uno debe saber ya toda la historia de Jonás, pero hay cosas importantes que yo quiero, hermano, resaltar aquí, hablando del profeta, hablando del profeta. La historia sigue, vamos a seguir leyendo para ir entendiendo el contexto, ¿verdad? Vamos a ver, María Elena, ayúdenos leyendo, por favor. Sigamos con usted, María Elena. El 1:7. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos hayan venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido ese desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo a Dios, al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabía que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se daba enfurecido más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tomadme y lanzadme al mar, y el mar dejará de azotaros. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre vosotros esa terrible tempestad. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfureció más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, nos hagas perecer, no hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Amén. Hasta ahí nomás, María Elena, gracias. Fíjese, hermano, lo primero que nosotros vemos aquí es que Dios controla todas las cosas. Dios controla absolutamente todas las cosas. Fíjese que ellos echaron suertes. Ellos, hermano, pensaron, lo relacionaron inmediatamente con que Dios estaba, o uno de los dioses, o Dios estaba, hermano, castigando, ¿verdad? Por culpa de algo que alguien ha hecho. Entonces ellos empezaron a orar a todos sus dioses, a ver qué habían hecho de malo. Fíjese, hermano, esta era gente que creían en sus dioses, estaban dispuestos a creer. Yo creo que es por eso, hermano, que Dios permitió que Jonás caminara por ahí, para que ellos conocieran al Dios verdadero. Porque verdaderamente, si usted se da cuenta, la actitud de estos hombres, hermano, es una actitud, podríamos decir, hermano, es una actitud con temor. Ellos tenían temor. Incluso yo creo que hasta un poco más de temor que Jonás, porque le dicen, Señor, perdónanos la vida por matar a este hombre. No quisieron matarlo.
Fíjese qué actitud de estos hombres. Fácil hubiera sido, hermano, cogerlo y lanzarlo. Pero ellos no quisieron matarlo, entonces se pusieron a orar y dijeron, Señor, tú que creaste el cielo y la tierra firme, perdónanos, Señor, por lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y no nos tomes en cuenta, dice, la muerte de un inocente. Fíjese qué actitud de estos hombres. Yo creo que, hermano, ya el Señor venía trabajando en la vida de ellos. Y por eso es que incluso hasta la desobediencia de Jonás fue, hermano, un pretexto, podríamos decirlo, para que estos hombres conocieran al Dios verdadero. Le dije que todo se mueve por la mano de Dios, por la autoridad de Dios. Y la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Fíjese, aún en nuestras desobediencias, hermano, Dios saca, hermano, podríamos decir, provecho. Hablando de los profetas, hablando de los ministros muchas veces, hermano. Todo se mueve bajo la dirección de Dios. Echaron suertes, hermano, y Dios mismo dirigió eso hacia Jonás. Dios controla todas las cosas, hermano. Aún en los que creen, en los que no creen, en el mundo, hermano, Dios sigue controlando todas las cosas. La Biblia, claro que dice que el príncipe de las tinieblas, príncipe, no dice rey de las tinieblas, escuchará bien, príncipe de las tinieblas ejerce autoridad sobre los hijos de desobediencia, dice el libro de Efesios, el apóstol Pablo, ejerce autoridad sobre los hijos de desobediencia. Pero eso no quita, hermano, que aún Satanás todavía está bajo la autoridad de Dios. Amén. Entonces, fíjese, hermano, lo primero que empezamos analizando aquí es la misericordia que Dios tuvo con estos hombres para que ellos puedan ver y ellos puedan entender también, hermano, y conocer a Dios, al Dios verdadero. ¿Sí? Y se aplacó, dice. Vamos a seguir leyendo. Acá quiero, hermano, analizar algo más hermoso todavía. Déjeme poner esta Biblia. Amén. Jonás 1:17 dice, y preparó Yahvé, dice, un gran pez que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Fíjese, yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que él estaba dormido en el vientre? ¿O estaba muerto literalmente? ¿O estaba vivo todavía ahí en el pez? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice Joelito? Yo quiero que participen. Joelito, ¿está ahí? ¿No? Priscila, ¿qué dice usted? Tampoco, no están ahí, creo. Amén, pastor. Ah, ya me hizo asustar. A ver, ¿qué cree usted? ¿Estaba vivo? ¿Estaba muerto? Leo, No. La pregunta es, Jonás en el pez. en el pez, Que ¿estaba vivo o estaba muerto? ¿O andaba de parranda? ¿Qué estaba haciendo? estaba, yo pienso que estaba muerto porque dice que él pasó por por el infierno, por el Seol. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué llega a esa conclusión? Pastor, Ajá, escucha, ¿sí? ¿Por qué llega a esa conclusión, digo? pastor, Sí, le escucho, siga nomás. ¿me escucha, pastor? ¿Sí? Porque, dentro del pez no hay aire también. Entonces yo pienso que, como dice en una prédica que usted también nos dio, dijo que él había estado muerto y había pasado, por el Seol, que había muerto. Amén. Entonces el pez lo vomitó y ahí resucitó. Ahora, fíjese, bueno, sí, claro, estuvo 3 días y 3 noches en el pez. ¿Qué dice usted, María Elena? ¿Aló? No, tampoco está. Disculpe, su internet se está entrecortando, pastor. Oh, se está entrecortando el internet. Sí, no se le escucha, pastor.
No, lo que pasa es que si ahora desconecto, esto se apaga. Así que sigamos ahí. Ahí sí se escucha, ¿verdad? A ver, Marielena. ¿Jonás estaba muerto o estaba dormido en el vientre del pez? Dijo María Elena, pastor. Sí, sí, Marielena. Allá. Yo pienso que estaba muerto porque algo que me conmovió es la oración que Jonás hace en el vientre del pez. Entonces, si estaba muerto, no podía orar, porque dice que él puso en orden sus pensamientos y oró. Y dice, angustiado llamé a Jehová y él me respondió desde las profundidades de la tumba. Entonces, yo pienso que estaba vivo Ya, bueno. para que haya orado. Bueno, puede ser, puede ser. Mayrita, Mayrita, ¿qué dice usted? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Mayrita. Marcita, ¿qué dice usted? Aquí presente mi pastor. ¿Qué dice? ¿Estaba muerto Jonás o estaba dormido? Bueno, él estaba dormido porque él ya oró y agradeció, estando dentro del vientre del pez, y él agradeció. Agradeció a Dios porque ya él sabía que ya le iba a sacar del vientre. Entonces, más era su fe al Señor que confiadamente él oró. Entonces, él dice, en mi angustia, no. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Saúl clamé y mi voz, o sea, se oyó. O sea, que él pasó también por el Seol. Eso fue. Yeah. Ahí hay algo más, ¿no? Fíjese, yo quiero que Marcita, usted mismo lea esto, ¿ya? Ayúdanos leyendo usted mismo, Marcita. Lucas 11:29. ¿Ya? Lucas 11:29. Lucas 11:29, mi pastor. Amén. Lea nomás. Amén. La generación perversa maldad del Señor. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Sigo? Siga nomás. ¿Sigo? ¿Sí? Siga nomás. Ya. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra Hasta ahí nomás. para oír la sabiduría de Salomón. Hasta ahí nomás, Marcita, gracias. Más que Salomón. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice el 30, ¿no? El verso 30. Como Jonás fue señal, ¿verdad? Otras versiones dicen como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre es necesario que descienda al centro de la tierra 3 días y 3 noches, ¿verdad? Acuérdese que, o mejor dicho, 3 días y 2 noches, porque al tercer día resucitó. Pero acuérdese, hermano, de esto, que Cristo hace referencia a esto, porque la gente le decía que queremos señales, los fariseos decían, danos señales. Y Cristo les dice, esta generación malvada, esta generación perversa pide señales, pero no les será dada más la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del pez,
Así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra, ¿sí? Estará ahí en las profundidades. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿Cristo durmió nada más o murió realmente? ¿Murió o durmió nada más? ¿O estuvo en coma? Murió. Por eso Amén. dice que bajó a predicar. Amén. El apóstol Pablo lo dice, el mismo que en Efesios, el mismo que ascendió, que se fue a los cielos, es el mismo que descendió a las profundidades, ¿sí? Llevando las buenas nuevas. Fíjese. Y es el mismo, hermano, y después dice, y constituyó, Efesios 4, ¿verdad? A unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Entonces, fíjese que Cristo hace la comparación de lo que pasó con Jonás, tiene que pasar con el Hijo del Hombre. Entonces, en base a eso, podríamos decir que Jonás, hermano, no estaba dormido, Jonás estaba muerto. Jonás, o póngale usted, hermano, en coma. Pero Jonás también fue, descendió, hermano, su alma, porque acuérdense que es el alma. Entonces ahí, hermano, el alma, ¿dónde están los pensamientos? ¿Dónde están los sentimientos? Ahí es donde, hermano, el Señor le permitió arrepentirse a Jonás. Sí, para el Señor nada es imposible. Mientras la persona, hermano, mientras Dios en su infinita misericordia le permita arrepentirse, y Jonás se arrepintió. Jonás pidió perdón, pero Jonás estaba muerto. Así como Cristo también murió. Fíjese. Entonces, Jonás tuvo un trato muy fuerte con Dios. Dios lo trató de una manera muy dura a Jonás, o lo trató, hermano, conforme al corazón del mismo, porque tenía un corazón endurecido. El problema de Jonás era el resentimiento, hermano, el no poder perdonar. Ese era el problema de Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive. ¿Sabe por qué? Porque Jonás sabía que Dios los iba a perdonar si se arrepentían. Ya lo vamos a ver más después. Entonces Jonás, hermano, no quería ir a predicar porque sabía que Dios era misericordioso. Fíjese. Entonces ahí, hermano, vemos nosotros que Jonás estuvo muerto. Sigamos, por favor. Vamos leyendo. Le ruego, por favor, a Priscila que nos ayude leyendo. Sigamos en el texto. Jonás 2. Ahí estamos, Jonás 2:1. Fíjese, ahí viene la oración de Jonás. ¿Sí? Amén, pastor. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué a mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún tu templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Amén. Siga, por favor, hasta el 10. Pastor. Siga nomás hasta el 10. No se ve. No se ve, pastor. Sí, ya leyó hasta el 10. Descendí, dice, a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. El 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo Cuando templo. mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidad, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza,
te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación vive de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. ¿De qué se dio cuenta Jonás aquí? A ver, Joelito. ¿De qué se dio cuenta Jonás? ¿De qué? ¿De qué se dio cuenta? A ver. Darío, ¿de qué se dio cuenta Jonás? A ver, activa el micrófono. ¿De qué se dio cuenta Jonás aquí cuando hace esta oración? Padre bendito, creo que se han ido. A ver, Gabriela. Gabrielita. Amén. A ver, Darío, ¿de qué se dio cuenta Jonás? De que, o sea que ante los ojos de, o sea que Dios tiene misericordia de los hijos, que aunque vayan, que aunque estén en desobediencia, y, o sea, Dios tiene misericordia de ellos y es escuchada su voz. Bueno, se dio cuenta de eso. Bueno, ya, bueno, lo sabía. Gabriela, ¿de qué se dio cuenta Jonás? Gabrielita, activa el micrófono. ¿De qué se dio cuenta Jonás? Buenas noches, pastor. Jonás se dio cuenta de que Dios también nos puede castigar porque Él nos ama y como somos sus hijos. Como somos desobedientes. Entonces, de eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se dio cuenta. Mayrita, ¿de qué se dio cuenta Jonás? Quiero que toque un punto esencial. A ver, vamos a ver. ¿De qué se dio cuenta Jonás? Pienso que se dio cuenta tal vez Jonás de lo que ya estaba descendiendo al Seol, Ujú. que Sí. ya estaba ya él muriendo, desfalleciendo, y en su angustia él clamó, como dice, a Jehová. Sí. Sí. Fíjese, yo le voy a Entonces él decir. vio que Dios... Amén. Sí. Amén, amén. Sí. ¿Quién soy yo? Amén. Está bien, Mayrita. Fíjese, Jonás se dio cuenta de una cosa, hermano. Dios es Dios. Amén. Siga nomás. John, siga nomás. Pastor, Siga, Ruthcita. Jonás se dio cuenta de que no podía huir de Dios. Amén. Se dio cuenta de que no podía esconderse de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pastor. Diga, John. ¿Cómo está, varón? Dios te bendiga. También se dio cuenta que Dios podría salvarle de todo esto porque sabía que desobedeció y es el único que le podía salvar. Amén. Sí. Sí, así es, verdaderamente. Pero Jonás, más allá de todo eso, también que está muy bien lo que dijeron, Jonás se dio cuenta de que, hermano, de que Dios es Dios. De que Dios, hermano, su voluntad es perfecta y de que Dios no es, hermano, juego. Dios no es un juego del que yo, hermano, pueda, o es algo de lo que yo pueda tomar a juego. El servicio a Dios es algo muy valioso, es algo muy serio. Jonás se dio cuenta primero de que no tenía libre albedrío. Porque Dios no le preguntó a Jonás como a ningún profeta. Mira, los profetas no tienen libre albedrío, hermano. El Señor no le dijo, Jonás, ¿quieres ir a predicar a Nínive? No,
Jonás, vas a ir a predicar, le dijo. Vas a ir a predicar. Fíjese, no, ahí no había libre albedrío, hermano. Y Jonás tenía que ir, hermano. Y fue, pero se fue a otra dirección. Quiso esconderse. Jonás sí sabía, hermano, que Dios era misericordioso. Lo que le faltaba saber a Jonás es que Dios también es fuego que consume. Fíjese, porque Jonás pensó que era tan misericordioso Dios. Él se subió a la barca y se puso a dormir. Y se acostó ahí, hermano, y estaba durmiendo y dijo, sí, así lo que pase. Oh, no es así. No es así. Fíjese que la gente a veces piensa, yo quiero que usted piense en esto y analice esto, porque la gente a veces piensa que, bueno, ya me muero, no pasa nada. No, escúcheme. ¿Por qué está diciendo Jesús? Dice que el juicio para ciertas, por ejemplo, para los pueblos que le despreciaron, para los pueblos, hermanos, donde se hizo muchos milagros y no se convirtieron, el juicio para ellos va a ser peor que el juicio para Nínive, que el juicio para ellos va a ser peor que el juicio para Sodoma y Gomorra. Y aquí viene la pregunta, pero no es que todos mueren y todos van al mismo hueco y ahí se acaba todo. O sea que hay niveles, hermano, de juicio, de sufrimiento, podríamos decir. El que conoce la palabra, hermano, y se condena conociendo la palabra, no va a recibir el mismo trato de alguien que se condene sin haber conocido, hermano, la palabra. Porque acuérdese lo que dice la Biblia, mejor hubiera sido que no me conozcas antes que conociendo me haces lo que haces. Jonás se dio cuenta de eso. O sea que el sufrimiento para Jonás no fue igual que para todos. Algo hubo, hermano, ahí que le fue, hermano, a Jonás insoportable. Él se durmió, él dijo, bueno, si me muero aquí, me muero. Me despierto en el más allá. Y no es así. A veces la gente piensa que ya muere y ahí queda todo. No es así, hermano. Es que Dios es Dios de la vida y también Dios es Dios de la muerte, hermano. Dios, o sea, Dios controla todo. No es que ya una vez que muera, ya todos al mismo hueco y no pasa nada. No. Dios tiene control aún en el más allá, hermano, más en la vida futura. ¿Qué cosa es el juicio, hermano, para aquellos que conociendo la verdad se tuercen, se desvían? Y para aquellos que teniendo la oportunidad de arrepentirse no se arrepienten. Y aquí mismo donde leíamos en Lucas 11, cuando le dicen al Señor, a Cristo, le dicen, danos una señal. Y él dice, Cristo dice, mi Señor dice, esta generación perversa y malvada pide una señal. No se les va a dar más que la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque si fíjese, Nínive se convirtió a la predicación de Jonás. Y él dice, aquí tienen a alguien más grande que Jonás. La reina del sur vino de muy lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen algo más grande que Salomón, Cristo. O sea que el juicio para ellos va a ser peor que el juicio para los ninivitas. Y para aquellos hermanos que sí creyeron, sí escucharon. Hay niveles. Hay tratos. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces Jonás se dio cuenta de que Dios es misericordioso, ya lo sabía, pero no sabía tal vez que Dios, hermano, no es juego, que Dios no es algo lo que yo pueda tomarlo a la ligera. Yo no puedo tomar mi pastorado a la ligera. Usted no puede tomar su cristianismo a la ligera. Así como yo no puedo tomar mi pastorado a la ligera, usted tampoco puede tomar su cristianismo a la ligera. Usted tiene que tomar a Dios muy en serio en su vida. Vamos a fallar, sí. Pero una cosa es fallar, otra cosa es rebeldía. Y lo que había en el corazón de Jonás era rebeldía.
Por eso es que se fue, hermano, a las profundidades, al Seol, a lo profundo de la tierra. Sentía, dice, que estaba, hermano, que estaba ya, hermano, el sufrimiento que él tenía. Sentía todo lo que le pasaba. Claro, porque el alma siente todo. El alma, hermano, sigue sintiendo, porque ahí está todo, ¿verdad? Los sentimientos, los pensamientos, las ideas, las emociones del hombre. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en serio. Entonces, Jonás se dio cuenta de eso, hermano. ¿Sí? Ahí donde usted está, hermano, medita en su corazón de cómo usted está tomando, hermano, su llamado, su servicio al Señor. Tiene que ser de una manera, hermano, de una manera que a Dios lo ponga como Dios y no como algo, nada más. ¿Sí? Y no piense que aquellos que son condenados conociendo la verdad tendrán el mismo trato que aquellos que no conocieron. No, el juicio será peor para ellos. Sí, eso es lo que dice Cristo mismo, hermano, hablando en la palabra al pueblo de Israel. Entonces, pero yo quiero que usted mire algo. Yo quiero que usted mire algo aquí, en Jonás 2:4. Mire, dice, me dije, desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? ¿Sí? Fíjese, déjeme ponerle otra versión acá. O déjeme ver acá. Dice, y dije, he sido arrojado lejos de las misericordia, vista a ver, ¿dónde está? Déjame ver. Vista de tus ojos, pero no, aún veré nuevamente tu santo templo. Ahora, fíjese lo que dice la versión Reina Valera, que es la que usted tiene. Déjeme ver esta. Déjeme ver acá. No sé si alguien tiene la versión Reina Valera a la mano, que pueda leerla. ¿Alguien tiene ahí esa versión? Fíjese, aquí está, ya la Disculpe. encontré, ya la encontré. Ya, o lea nomás, a ver, Mayrita la encontró, léala, por favor. No sé si era qué versión, no le escuché a mi hermano porque no está bien el internet. Ahí. La versión Reina Valera, ¿tienen ahí? No. Oh, ya. Fíjese lo que dice aquí está ya en la pantalla. Yo tengo pastor. A ver, lea, Marcita, lea. ¿Cuál leo, pastor? Jonás 2:4. ¿2:4? ¿Sí? Solo el 4 nomás. Ok. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Amén. Las aguas me rodearon Hasta ahí nomás. hasta el alma. Hasta ahí nomás, Marcita. Rodéame el Gracias. abismo. Gracias, Marcita. Fíjese lo que dice. Echado soy de delante de tus ojos, más aún veré el templo santo tuyo. Acuérdese de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, Cristo dijo, de nacido de mujer, Juan es el más grande de todos los hombres. No hay hombre más grande que Juan. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Como haciendo entender, hermano, que la recompensa que le esperaba a Juan el Bautista, hermano, disminuyó, decayó, por haber dudado, por haber tomado cargas que no le fueron dadas y yugos que no le fueron puestos, por no menguar
para que Cristo crezca. Fíjese. Entonces, fue, hermano, descendiendo su recompensa, su galardón, podríamos decirlo. Ahora, fíjese lo que dice Jonás, es muy interesante, hermano. Yo sé que, hermano, usted va a entender lo que le digo. Hermano, que el Señor abra los ojos. Estoy, dice, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea que, hermano, Jonás ya no iba a estar, aparentemente nos daría a entender de que Jonás, hermano, ya no iba a estar delante de la presencia del Padre o delante de la presencia del Señor. Y todavía guardaba la esperanza de estar en el templo del Señor. Apocalipsis dice, ¿verdad? Que la recompensa, ¿verdad? Una de las recompensas es ser templo, columna en la casa, en el templo de mi Dios, dice, a una de las 7 iglesias, ¿verdad? Pero una recompensa mayor es estar delante de los ojos del Señor o estar ahí, hermano, donde el Señor mora, donde el Señor habita. Pero a Jonás, hermano, le fue quitada esa recompensa, le fue quitada. Ya no iba a estar más delante de los ojos del Señor. Ya no iba a estar ahí donde el Señor mora. Ahora, hermano, por gracia, por misericordia, hermano, en el templo. Pero en el Monte Santo ya no. Acuérdese que en el Monte Santo, donde el Señor mora, ya no. Fíjese. O sea, hay repercusión en esta vida y en la vida futura. Claro que sí. Hay repercusión. Todo lo que hacemos, grábese esto, hermano, en su corazón, en su mente. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, de la manera en la que vivimos, tiene repercusión, no solo en esta vida, sino en la vida presente, en la vida futura, perdón. En la vida futura, en lo que nos espera en el reino de los cielos. Los galardones, las recompensas, todo, hermano, lo que el Señor nos prometió. Hermano, podemos nosotros ir perdiendo. Por eso al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, para que hagas tesoro en el cielo. Fíjese. O sea que no todos van a tener la misma recompensa ya, claro que sí. No todos. No todos van a tener la misma recompensa. Y aquí, hermano, Jonás perdió su privilegio. El privilegio que él tenía era estar delante de los ojos de Dios. Ahí donde él mora, en el Monte Santo. ¿Verdad? Fíjese, como decía Satanás en el libro, en la profecía del rey de Tiro, en el libro de Ezequiel, dice que él alzaba sus ojos y miraba el trono de Dios y decía, subiré y pondré mi trono junto al trono del Altísimo. O sea que el Señor moraba, hermano, el Altísimo, el Dios omnipotente. Ese Dios, él moraba, hermano, en un lugar donde ni Satanás podía estar, pero él deseaba estar ahí. No, fue lanzado por tierra. Ahora Jonás reconoce que ya no va a estar más ahí. Ya no más. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su rebelión. Porque lo que él fue es eso, hermano, fue rebeldía. ¿Usted cree que, hermano, que usted como cristiano, yo como cristiano, hermano, siempre nos hablan, nos dicen, a usted como oveja, a mí también como pastor, hermano, siempre estamos en la formación, en el proceso? Y cuando alguien nos habla de parte del Señor, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y nosotros somos rebeldes, somos reacios a entender la palabra, hermano, muchas veces eso puede restar, hermano, recompensa en el reino de los cielos, en lo que es justo, en lo que es santo, en lo que es conforme a la palabra. No, porque alguien va a pensar mal, tal vez, no, yo tengo que obedecer todo lo que digan los pastores. No, 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 no. Solo conforme a la palabra. No es que alguien va a venir, va a aparecer y va a decir, vende tu casa y dame a mí y tú quédate en la calle. No, hermano, eso no. En la palabra, arrepentíos, convertíos, dejad ya el viejo hombre, caminad conforme a la palabra del Señor. Hermano, en eso sí. En eso sí. Amén. ¿Verdad?
Pero qué gran privilegio, Jonás anda y predica. No quiero. Jonás anda, habla de las misericordias de Dios. No quiero. Fíjese, llevado por el resentimiento. Ya no va a estar más delante de los ojos del Señor. Le quitaron eso, hermano. Le quitaron esa recompensa. El cristiano pierde muchas recompensas, hermano, por tener esa actitud. Nosotros los cristianos. Fíjese. Quisiera, hermano, avanzar más, pero creo que hemos visto ya lo que necesitábamos ver acerca del profeta Jonás. Fíjese que hasta Eliseo hemos visto profetas, hermano, muy entregados a Dios. Hemos visto profetas de fuego, hermano, como lo fue Elías. Hemos visto profetas hermano, de palabra, como lo fueron todos los 10 profetas anteriores que hemos visto. Profetas que hablaron y se cumplió lo que dijeron en el nombre del Señor. Profetas muy firmes en el Señor. Pero aquí llegamos a un profeta, el profeta Jonás, que fue un profeta, hermano, que se dejó ganar por sus sentimientos, que se dejó ganar por sus emociones, que, hermano, no miró a Dios como realmente él era, sino hasta cuando estuvo en el Seol. Ahí se dio cuenta de que Dios no es juego, de que a Dios hay que temerle, de que Dios es un Padre muy amoroso, pero también es fuego que consume. Eso debiera resonar en nuestros oídos, eso debiera resonar en nuestro corazón. No podemos vivir con doblez delante de Dios. Él es el Dios del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que existe. No puedo esconderme. Eso decía el salmista David, ¿dónde me esconderé de tu presencia, Señor? Fíjese, esto debiera enseñarnos a nosotros, hermano, lo que no debemos hacer como siervos de Dios. No solo el pastor, no, todos los cristianos. Entender cómo se sirve a Dios y cómo no se debe hacer delante de Dios. Amén. Y aunque Dios haya usado todo con un propósito, la verdad es que si la rebeldía de Jonás sirvió para que esos marineros conozcan al Dios verdadero, eso no le quita que Dios tenga que tratar la rebeldía de Jonás. ¿Sí? No le quita. Dios va a tratar la rebeldía de Jonás. Sencillamente Dios es un Dios de propósitos, pero la rebeldía Dios la trata. Amén. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo, hermano, que quiera preguntar o acotar? ¿Hay algo? Mi hermana Marlene, usted que no ha participado. Sí, estoy aquí. Amén. ¿Hay algo que quiera acotar? Bueno, no, nada por el momento. Amén. Bueno. Darío. Pastor, una pregunta. Dime. ¿El Seol es el infierno o el Seol es la profundidad de la tierra? O sea, eso no me quedó claro. Ya. Mira, realmente hablando en el significado de la palabra, el Seol se toma como referencia al hueco donde se entierra la persona. Pero también acuérdate que Jesús, hablando del rico y de Lázaro, dice que los dos murieron y descendieron también. Hermano, el rico fue llevado al Seol y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Mira que Jesús dice que cuando él murió fue llevado al centro de la tierra. Fíjate que Jonás dice también, habla de los abismos, de las profundidades de la tierra. Entonces, cuando la Biblia habla de Seol, habla del hueco donde le meten al muerto, pero también habla del infierno, ¿sí? El infierno es el lugar de espera donde van todos los rebeldes, podríamos decirlo, ¿sí? Hay gente que no cree en el infierno, obviamente, pero si Cristo habló del infierno, del Seol, el lugar de tormento, donde el rico estaba siendo atormentado, si Cristo habla de que, hermano, el apóstol Pablo habla que Cristo descendió a las profundidades, si Jonás habla de que descendió a las profundidades y sufrió y por eso se arrepintió,
Eso significa, hermano, que eso sí existe. Eso sí existe. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Joel, Priscila, Ruth, Gabriela, Marcia, Mayrita. ¿Hay alguien? María Elena. Una pregunta. Una preguntita, pastor. A ver, Ruthcita. Primero Ruthcita, después Marcita, ¿ya? En cuanto al texto bíblico que Jonás dice que ya no va a estar delante de los ojos, si él fue el profeta que Dios le escogió, nosotros como personas naturales, se podría decir que no somos profetas, también tendríamos esa oportunidad, se podría decir, de no estar delante de los ojos de Dios, pero sí estar en el templo. Amén. Bueno, fíjese que ¿quiénes van? La pregunta sería, ¿quiénes van a morar en el monte santo del Señor? Fíjese, y el salmista David recibió revelación acerca de eso, ¿no? Y él dice, ¿quién subirá a tu monte santo? Dice. Ay, hermano, ahí ya nos da luz acerca de eso. Y dice, limpio de manos, el que no guardó perversidad en su corazón, el que vio a su prójimo y le cubrió su desnudez, y da una lista, hermano, de quién subirá al monte santo de Dios. O sea que, hermano, eso no es solo un privilegio de los profetas. Ese es un privilegio, hermano, de aquellos que aman al Señor. Aquellos que le aman y que se entregan al Señor de corazón. Es un privilegio. ¿Quiénes van a morar en el templo? También, ¿verdad? Hay lugares donde vamos a ir, ¿verdad? El mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis también. Habla acerca de aquellos que salieron de la gran tribulación y se les dio un lugar para que reposen, para que descansen debajo del altar e iban a ser pastoreados por el Padre, porque aquí en la tierra no se dejaron pastorear y se quedaron a la tribulación y salieron decapitados de la tribulación y recién fueron a ser pastoreados por el Padre arriba, a ser enseñados por el Padre. Fíjese, o sea, hay recompensas. Sí, si guardamos en nuestro corazón, vamos a recibir esas recompensas. Si amamos al Señor. Cuando Cristo dijo, no he visto fe tan grande como la del centurión en todo Israel. Y les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob, con los patriarcas, ¿verdad? Hombres de fe, mujeres de fe, siervos de fe, que guardaron la palabra y caminaron con el Señor y su fe fue inquebrantable. Esos se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese, son recompensas. Son recompensas. Marcita. Siga nomás, Marcita. Ya también, o sea, se va al Seol, al Seol, pero Dios también le ve su corazón y le da otra oportunidad para que del Seol a donde están los ángeles, donde está el pastor. Sí, repita por favor la pregunta, Marcita, porque se entrecortó un poquito. Sí, diga nomás, por favor, repita la pregunta. Es, o sea, que si una persona fallece, no, como dice que el Seol está en las profundidades, ya. Y si una persona ha hecho sus obras, diga usted, malas, no ha tenido tiempo para arrepentirse, Dios sí le dará una oportunidad para que pase al donde están los ángeles y Jesucristo. No. Antes de Cristo es una cosa. El que muere en ley será juzgado por ley. Después de Cristo es otra cosa.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Antes de Cristo era diferente, después de Cristo es diferente. En el sentido de que antes de Cristo había una ley que tenía que cumplirse. Pero después de Cristo, hermano, viene la gracia, el que cree en Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El caso de Jonás es un caso muy particular. Es un caso muy particular. Es un propósito mismo de Dios, porque acuérdense que Jonás tenía que ir a predicar. Tenía que ir a predicar. Entonces, eso tenía que hacerlo sí o sí. Pues el Señor lo lleva hasta ese punto y lo saca de ahí para que vaya. Ahora sí con otra actitud. Fue un trato de Dios. Así como mucha gente tal vez puede llegar a las puertas del Hades y de ahí el Señor los saca, los hermanos los resucita y se arrepienten. Es un trato personal, particular de cada persona. Pero Hebreos 9, me parece que es 9:29, me parece que si no estoy mal, donde dice la palabra que una sola es la oportunidad del hombre mientras vive y después de esto viene el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces nadie puede pasarse, es como que Cristo lo contó, el rico y Lázaro. Nadie puede pasarse, dijo, una gran cima, un gran hueco, nos separa. Y nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá. Punto. Ya el Señor, hermano, no creyeron y se fueron al Hades o al infierno, hermano, ya no, de ahí no sale. Amén. Gabriela. Pastor, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que hay personas que, bueno, testifican que van al cielo y al infierno. ¿Eso es verdad o también es un trato especial de Dios? Mire, es buena pregunta, buena pregunta. Son tratos personales, son tratos personales. En la Biblia no vemos, o sí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, sé de un hombre que fue llevado a los cielos y escuchó palabras inefables que no les dado al hombre escuchar. Y ahí le dieron, hermano, los planos para la iglesia. El apóstol Pablo, hermano, fue llevado a los cielos. Eso está en la carta a los Corintios. Él fue llevado a los cielos, pero era el apóstol Pablo. Ahora nosotros, y fue con un propósito específico, con un propósito claro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si eso es algo de Dios o no es de Dios? Bueno, por sus frutos os conoceréis. Hay gente que dice que fue llevada al cielo, estuvieron allá varios días. Después el Señor los llevó al infierno, los llevó a ver dónde está Michael Jackson, dónde están los artistas, dónde está la gente famosa. Y después vienen y dicen, yo estuve en el infierno, el Señor me llevó y ahí vi a Michael Jackson. ¿Y eso qué tiene de nuevo? No tiene nada de nuevo. Si el hombre cantaba para el mundo, el hombre tenía su forma de vida. Y todos sabíamos que no era temeroso de Dios. O sea, no hay sorpresa, no hay nada nuevo ahí. El Señor llevó al apóstol Pablo, quiero que me entiendan, que el Señor le llevó al apóstol Pablo para darle instrucciones de cómo guiar la iglesia. No solo para hacerle pasear por el cielo y que después el apóstol Pablo venga a la tierra y empiece. No solo le llevó al cielo a hacerle pasear y que después el apóstol Pablo venga a la tierra y empiece a hacer eventos masivos y empiece a cobrar por esos eventos masivos. No, eso no tiene nada que ver. El Señor los llevó para darle instrucciones de cómo guiar la iglesia. Ahora, si hay alguna persona que es llevada a las puertas del Hades y ahí mira cosas, bueno, ese es un trato personal. Yo hasta ahora no he visto que gente se entregue al Señor y ame al Señor por escuchar el testimonio de alguien que se ha ido al infierno.
No lo he visto y no creo que suceda tampoco, porque son tratos personales. Cada persona tiene su trato con el Señor. Lo malo es que la gente utiliza ese tipo de cosas para sorprender a los demás y decir, yo estuve en el cielo, yo estuve en el infierno, y hacer eventos masivos y todo eso. Bueno, no considero que se deba hacer eso. Realmente cada quien tiene su trato con el Señor y punto. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo dijo, no quiero yo gloriarme, por eso habló en tercera persona y dijo, conozco a un hombre que fue llevado. Pero si no, el apóstol Pablo hubiera dicho, de los 12 apóstoles, a ninguno ha llevado el Señor al cielo, solo a mí. No, el apóstol Pablo no quiso gloriarse. Conozco a un hombre, dijo. El apóstol Juan también fue llevado a los cielos. Acuérdese, el que escribe el Apocalipsis fue llevado a los cielos y también ahí escribió todo, ¿verdad? Lo que el Señor le mostró de lo que iba a suceder en el fin de los tiempos. Entonces son propósitos, hermano, específicos, son propósitos claros. No es hacer pasear a nadie, sino son cosas claras. Ahora de que haya por ahí farsantes, gente que anda inventándose cosas, eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y que son cosas personales también, que si alguien le llevaron, hermano, es trato personal para esa persona. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si no, vamos a orar ya. Vamos a terminar orando. Amén. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. María Elena, me parece que usted quiere decir algo. Bueno, sí, pastor, como usted dice, en este libro de Jonás hay muchas enseñanzas, pero algo que también puedo ver es que de nosotros también depende que bendiga nuestro hogar o que nosotros seamos culpables también de que poner en peligro nuestro hogar, ¿no? De acuerdo a nuestra obediencia o desobediencia. Amén. Claro, nosotros traemos el trato de Dios cuando somos desobedientes y a veces para nosotros y para nuestros hijos, dice la palabra, ¿no? Eso, pastor. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, cierren sus ojitos ahí, mis hermanos. Cierren sus ojitos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, delante de ti, Señor, delante de tu palabra. Delante de ti estamos, mi Dios. Hemos visto, hemos aprendido, hemos entendido, Señor, que ninguno permanezca igual, que todos podamos entender tu palabra, lo que tú, Señor, le enseñaste a tu siervo Jonás. Padre, que podamos entender, que aprendamos a caminar delante de ti, que aprendamos, Señor, a no guardar, Padre, en nuestros corazones nada de resentimiento, nada, Señor, de ira, nada, Señor, que nos aparte, que no nos deje servirte con libertad. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, que podamos entender, Señor, tu palabra a las buenas, Señor, que no estemos siempre, Señor, esperando el trato duro, el trato difícil, Señor, sino que estemos dispuestos a obedecer tu palabra, así como dice la carta a los Hebreos. Mientras se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, sino obedeced la palabra. No seáis como en el día de la provocación, el pueblo de Israel en el desierto provocó al Señor. Oh, mi Dios, que podamos entender, que podamos caminar delante de ti con integridad, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, cada servicio, cada uno lleva, Señor, a cabo un servicio, Señor, para ti. Que pueda hacerlo, Señor, que podamos hacerlo en santidad, comprobando, Señor, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es justo, lo que es perfecto. En el nombre de Jesús, que tu palabra se grabe en nuestros corazones. No queremos, Señor,
perder, Padre, esas recompensas magníficas que tú tienes para nosotros. Queremos perseverar. Dígale, Señor, sosténme de tu mano, sosténme de tu diestra. No me dejes, Señor, en mi resentimiento, en mi ira, en mi enojo, en mi falta de perdón. No me dejes, Padre. Moldea mi corazón, papá, con tu amor y con tu misericordia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. ¿Puede despedirse de sus hermanos? ¿Pueden despedirse? Bendiciones. hermano. Dios les bendiga, Que hermanos. Dios les Bendiciones, Dios le bendiga, bendiciones. hermanos. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Bendiga, Bendiciones, hermanos. pastor. Que Dios les bendiga, Bendiciones. hermanos. Mañana. Hasta Hasta mañana, mañana. pastor. Bendiciones a todos. Abrazos, saludos. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en la iglesia, en la oración. Dios les bendiga.